Bueno, vamos a explicar el ciclo frigorífico, vamos a dibujar el esquema y a explicar cada uno de sus componentes, cómo funcionan en conjunto y cómo hacemos para refrigerar un ambiente. Ya sea tanto para un aire acondicionado o un sistema de refrigeración que puede ser una heladera, una cámara frigorífica, etc. Este es el ciclo frigorífico básico, estándar. Hay 4 elementos que fueron los que hablamos anteriormente, vamos a ir dibujándolos y a explicarlos. Tenemos un motocompresor para un aire acondicionado, es un motocompresor rotativo del cual del tubo de descarga va a salir el refrigerante. Vamos a dibujar la parte de alta presión en rojo y la de baja presión en azul. Va a salir el refrigerante y se va a dirigir al condensador, que es un intercambiador de calor por donde el refrigerante va a circular. Del condensador, el refrigerante va a pasar al dispositivo de expansión. Este dispositivo de expansión puede ser tanto un tubo capilar, un tubo restrictor o una válvula de expansión. En los casos de los aires acondicionados de baja potencia, generalmente es un tubo capilar y en los equipos más nuevos están usando tubos restrictores. Vamos a dibujar un tubo capilar. Bueno, a partir de ahí el refrigerante se va a dirigir hacia el evaporador, que es otro intercambiador de calor, y va a volver al compresor. ¿Sí? Vamos a anotar cómo se llama cada uno de ellos, así queda claro. Motocompresor. Este intercambiador de calor, en este caso, es un condensador por la función que está cumpliendo. Es un condensador. Este es el dispositivo de expansión, que en este caso es un tubo capilar. Y acá tenemos otro intercambiador de calor, que en este caso está cumpliendo la función de evaporador. Bueno, les voy a mostrar cada uno de estos componentes físicamente. Acá tenemos un motocompresor rotativo de un equipo de aire acondicionado de 3000 frigorías. Acá están las conexiones eléctricas, que lo vamos a ver en otro video. Acá tenemos el tubo de descarga, que sería este, y acá tenemos el tubo por donde el compresor recibe el refrigerante, que sería este. Yo acá tenemos un condensador, que es un radiador, es un intercambiador de calor. En este caso está cumpliendo la función de condensador, ¿sí? Por donde el refrigerante entra, circula y se condensa. Ahora lo vamos a explicar más detenidamente. Tubo capilar. Acá tenemos un tubo capilar doble, hay dobles o simples, ¿sí? Por acá circula el refrigerante que viene proveniente del condensador. Y por último acá tenemos un evaporador. Vienen de varios tipos. Este es tipo A100B, le faltan los canitos acá, que los hemos desoldado, o puede ser plano, como este que tenemos acá. ¿Sí? Es otro intercambiador de calor que está cumpliendo la función de evaporador. ¿Sí? Esta es la conexión donde se va a conectar los tubos para lograr conectarlo con la unidad exterior, que es donde se encuentra el condensador. Ahora vamos a explicar cómo funcionan en conjunto. Bueno, el motocompresor recibe el fluido refrigerante proveniente del evaporador a baja presión
y baja temperatura. Lo comprime elevando su presión y su temperatura. Como hablamos en la clase anterior, estuvimos hablando de presiones y de temperatura que van de la mano. Si aumentamos la presión de estos refrigerantes, aumentamos su temperatura. El motocompresor lo que hace es comprimir un gas, un vapor, aumentando su presión y su temperatura. Lo saca por el tubo de descarga y lo envía al condensador. Acá tenemos un fluido refrigerante en un estado de vapor sobrecalentado. Acá hay un vapor sobrecalentado. Entra al condensador por la parte superior, como si fuera entra por acá arriba. Y mientras empieza a circular por el condensador, o sea, por los tubitos, hay un forzador, que es un ventilador, que sopla, que está ubicado acá, sopla, el cual extrae el exceso de calor del condensador, le saca temperatura al condensador. Mientras el fluido refrigerante va circulando a través de los tubos y el ventilador está sacando calor, ese refrigerante que entró en un estado de vapor sobrecalentado, a medida que va bajando su temperatura, va a llegar al punto de condensación. Va a llegar un momento que ese vapor va a empezar a condensarse. Se van a formar gotitas, las cuales van a ir cayendo a la parte inferior del condensador. A la salida del condensador voy a tener un líquido, ya no tengo un vapor sobrecalentado. Vamos a tener un líquido a alta presión y a alta temperatura. ¿Qué hizo el condensador? ¿Cuál es su función? Transformar un vapor en un líquido, aparte de ceder calor al medio condensante. Cuando estamos en este punto, tenemos un líquido a alta presión y a alta temperatura. Ese líquido se va a dirigir hacia el tubo capilar, que como recién les mostré es un tubo de un diámetro muy chiquitito y que tiene una sección y un largo determinado. Mientras el fluido refrigerante entra al tubo capilar, ¿qué pasa? Se reduce bruscamente la presión. Hay una brusca reducción de presión. Cuando sucede eso, ese líquido se expande y hay una pequeña parte, más o menos un 14% de ese líquido que se evapora. Al producirse este efecto, lo que hace es bajar bruscamente su presión y por ende su temperatura. Como hablamos siempre, la presión y la temperatura van de la mano. Si yo le bajo bruscamente la presión, le estoy reduciendo su temperatura. En el caso de los aires acondicionados, esa temperatura, el ideal es entre 1 y 5 grados centígrados. ¿Sí? Para lograr esa temperatura de evaporación, tenemos que tener una cierta presión. Cuando llegamos a este punto, que es el final del capilar, vamos a tener mayormente líquido, pero en vez de a alta presión y temperatura, a baja presión y baja temperatura. Y una pequeña parte va a ser un vapor, un gas, que se conoce como flash gas, que quiere decir gas instantáneo. En este punto tenemos un líquido saturado. La palabra saturado quiere decir que hay una pequeña porcentaje de gas. Un líquido saturado a baja presión y baja temperatura. El refrigerante va a viajar hacia el evaporador, que es el intercambiador de calor que se encuentra en la unidad interior. En la entrada del evaporador vamos a tener un líquido a baja presión y baja temperatura. Quiere decir que va a estar frío. Por eso el evaporador se enfría. En este caso sería este evaporador. En la entrada, que sería el caño finito, va a entrar este caño finito, corresponde en el dibujo a este segmento. Entonces,
va a entrar un líquido a baja presión y baja temperatura. A medida que va circulando por el evaporador y el aire del ambiente que está a mayor temperatura lo atraviesa, este líquido refrigerante absorbe el calor del ambiente evaporándose. Ahí es donde se produce la refrigeración en el lugar. El líquido que circula a través del evaporador absorbe el calor que lo atraviesa, robándose el calor del ambiente. Cuando llegamos al final del evaporador, tenemos que tener mayormente un gas. Quiere decir que todo el líquido absorbió el calor del ambiente. El fluido refrigerante se evaporó y se dirige nuevamente al compresor que lo succiona y en este caso el compresor tiene que succionar completamente un vapor, no puede recibir un líquido porque dañaríamos el motocompresor. Tiene que recibir un vapor. Esto es un proceso cíclico, así que el motocompresor vuelve a comprimir y vuelve a repetir todo el ciclo. Así funciona cualquier ciclo frigorífico, tanto para un aire, una heladera, una cámara, por compresión.